me resultaría un poco difícil creer que se podría utilizar la muerte lamentable de una persona, al margen de las críticas, para aprovecharla políticamente o capitalizar políticamente a partir de eso. Se me hace difícil también pensar que va a ser así porque no vería cómo se puede hacer, ¿no? Digamos, Alberto Fujimori era muchísimo más, digamos, valioso en vida para el partido que el recuerdo de seguramente el mártir en el que quisieran convertirlo los partidarios de Fuerza Popular. Alberto tenía la posibilidad de, como digo, generar quizás una convocatoria más amplia y masiva en algunos casos, mítines en regiones y en demás, y probablemente, de nuevo, haya sido muchísimo más favorable para términos electorales que se mantenga como una figura relevante en el partido. A partir de ahora, una de las cosas que hay que preguntarse de todas maneras es que si la muerte de Alberto Fujimori va a reconfigurar un nuevo panorama político en el país, empezando por alguna reconfiguración en Fuerza Popular. Recuerden lo último, Keiko y Alberto, los dos, mostrando además un desprecio a lo que es lo más mínimo de democracia en un partido. Anunciaron públicamente, mi padre y yo decidimos que será él el próximo candidato presidencial. Esto es de ahorita, o sea, un mes y medio, no más. Y había en torno a Alberto Fujimori, al interior de Fuerza Popular, una serie de adhesiones y de cara hacia el resto del país, una especie de reto y de planteamiento y de cuestionamiento sobre si es que eso era posible o no posible desde el punto de vista legal, pero también desde el punto de vista político, ¿qué hubiese significado esta posibilidad? Que, como vuelvo a insistir, había sido formalmente comunicada por Keiko Fujimori en presencia de su padre, de Alberto Fujimori. Sobre el tema, converso con Fernando Tincopa, él es analista político. Vamos a pedirle su opinión sobre qué podría implicar esta muerte al interior de Fuerza Popular y en general a lo que significa la política en nuestro país. ¿Cómo está, señor Tincopa? Buenos días y bienvenido. Muchísimas gracias por la invitación, encantado. ¿Tiene usted alguna opinión sobre qué podría significar, qué escenarios podría vivirse al interior de Fuerza Popular a partir de este fallecimiento? Sí, probablemente alguna de las cosas que, digamos, vayan por el cauce natural es que si es que existía alguna división entre el ala albertista y el ala keikista, probablemente desaparezca y se vuelva a concentrar sobre Keiko Fujimori el liderazgo absoluto del partido, de las decisiones y de la conducción, de manera natural. Y por otro lado, quizás también esto reste un poco de fuerza, al menos simbólica, luego de que pase los reflectores, a el sector que, sin ser excesivamente, digamos, activista, fujimorista, sí era muy comprometido con la figura de Alberto y que, bueno, seguramente seguirá votando por el fujimorismo, pero que no tendrá, digamos, el arrastre de una figura simbólica que podría haber generado, digamos, una convocatoria muchísimo más grande de la que seguramente generará Keiko en regiones, en el interior del país, donde usualmente el fujimorismo tenía un vivo recuerdo o un bolsón electoral que tenía un vivo recuerdo de la gestión de Alberto Fujimori, ¿no? Entonces, de momento uno podría decir eso, que sería natural que Keiko Fujimori... O sea, natural que desaparezcan las dos alas, que se quede solo Keiko y que en torno al Keiko se aglutine el fujimorismo a partir de hoy. Ahora, eso, digamos, no le ayuda a Keiko. Al contrario, diría usted, como que le quita un poco de fuerza si comparamos, desde su punto de vista, las posibilidades que tenía Alberto Fujimori. No diría eso porque
En realidad, hace unos meses atrás, Ipsos sacó una encuesta privada en la que señalaba, por ejemplo, cuál era el capital electoral tanto de Keiko, comparándolo con el de Alberto, en una encuesta con los mismos candidatos de siempre, los actuales, digamos, ¿no? Y el porcentaje no era muy distinto, y de hecho estaba dentro del margen de error. Keiko tenía 17% y Alberto tenía 14%. Entonces, se discutió mucho la idea de que Alberto tenía un arrastre muchísimo mayor que el de Keiko, y probablemente este sea similar o si no igual o menor, pero por muy poca variación. Entonces, digamos que el fujimorismo ha conservado un capital político electoral, un núcleo, digamos, electoral que es medianamente estable, consolidado, y que al margen de quién sea la figura, si el padre o la hija, probablemente se mantenga en niveles muy parecidos, ¿no? Uh-huh. Ahora, de cara, digamos, a la disputa electoral que se avecina, ¿qué influencia podría tener esta muerte en Keiko? ¿Le daría más arrastre, ya no en el fujimorismo, sino fuera de esta casa política? No me atrevería todavía a discutir algo a este nivel de, digamos, lo reciente de los sucesos, pero me resultaría un poco difícil creer que se podría utilizar la muerte lamentable de una persona, al margen de las críticas, para aprovecharla políticamente o capitalizar políticamente a partir de eso. Se me hace difícil también pensar que va a ser así, porque no vería cómo se puede hacer, ¿no? Digamos, Alberto Fujimori era muchísimo más, digamos, valioso en vida para el partido que el recuerdo de seguramente el mártir en el que quisieran convertirlo los partidarios de Fuerza Popular. Alberto tenía la posibilidad de, como digo, generar quizás una convocatoria más amplia y masiva en algunos casos, mítines en regiones y en demás, y probablemente, de nuevo, haya sido muchísimo más favorable para términos electorales que se mantenga como una figura relevante en el partido. Lo que yo discutiría más bien es que ahora, a la luz de los hechos, probablemente sabiendo el estado de salud en el que se encontraba, su postulación anticipada haya sido más bien una especie de un globo de ensayo, reflectores sobre el partido. Exacto, porque era quizás ahora, con la luz de las evidencias, muy poco probable que él pudiese no solo ejercer una presidencia en el hipotético caso en el que saliese electo, sino de que pudiese llegar a postular. Tal, ¿no? Digamos un globo de ensayo, una especie de prueba, de evaluación, de laboratorio entre la propia Keiko y Alberto Fujimori. Pues ciertamente, si el estado de salud del expresidente había estado tan mal, la hija tendría que haberlo sabido, ¿no? Sí, eso en principio, y eso quizás sí podía responder a una estrategia electoral en la que se evidenciara, al menos para afuera, que no existían discrepancias en torno a estas dos alas dentro del partido, ¿no? Y que básicamente era Alberto quien tomaba las decisiones. Y en el escenario ¿alguna posibilidad tendría Kenji, que para muchos era casi una especie también de heredero de Alberto Fujimori, pero que no capitalizó, no estructuró, digamos, ningún tipo de herencia política? ¿O esto marcaría, desde el punto de vista también, el final de esta aparente disputa que en un momento hubo al interior de Fuerza Popular entre Keiko y Kenji Fujimori? Yo creo que en términos prácticos y reales, el partido le corresponde a Keiko Fujimori, y ella tiene capacidad de, digamos, dirección absoluta sobre él ahora. Kenji, al momento de renunciar y separarse y salir de la política, digamos, de manera abierta, y decir públicamente que no regresaría, lo que hace es un poco más complicado que regrese al partido del que él mismo renunció, criticó y salió en un contexto bastante cuestionable y criticable, ¿no? Entonces,
se me hace difícil pensar que él regresará por dos lados, por el lado personal, por la intención que tendría de hacerlo y de regresar a la política, y por el lado de, digamos, ser aceptado dentro del partido en el que renunció y volver a ser una figura protagonista o que, digamos, reste protagonismo a otras figuras relevantes dentro del partido, ¿no? No me refiero a Keiko, sino también a los otros cuadros en línea. Claro, que Kenji por decisión se ha ido, ha renunciado, pero además se ha alejado no solo de Fuerza Popular, sino de la vida política. Ahora, con un análisis, una perspectiva y una visión la más desapasionada posible, ¿qué va a significar Alberto Fujimori para la historia política de nuestro país? ¿Cómo van a recordarle quienes vivan de acá 30, 35? ¿Cómo debería en realidad quedar registrada su pase por la historia política del país? Bueno, definitivamente, al margen de, digamos, los cuestionamientos y las críticas que puedan haber o la polémica que pueda haber en torno a su figura, es un hecho que existen determinados perfiles o personalidades históricas que marcan puntos de declive antes y después, que establecen un precedente a nivel histórico, ¿no? Porque uno puede pensar, por ejemplo, en algunos presidentes que difícilmente podría recordar si es que no ve en algún libro de historia, pero Alberto Fujimori es un presidente que seguramente será recordado tanto por los sucesos durante su primer gobierno, el autogolpe de Estado en el 92, el cierre del Congreso, como por el fin de la época terrorista con la captura de Abimael, o el inicio del fin, y por los cuestionamientos al final de su gobierno en torno a violaciones de derechos humanos, escándalos de corrupción, fraude y demás. Es una figura que definitivamente va a seguir generando una polarización política en el país, porque lo que deja como herencia es un legado de institucionalización de un partido con una visión, digamos, si es que existe, ideológicamente cercana al recuerdo de lo que fue su gestión, ¿no? Para algunos, digamos, es un hecho absoluto que Fujimori fue quien nos sacó de la crisis económica absoluta en la que estábamos en los 80, y que la aplicación de su plan económico no solamente fue, digamos, adquirida, tomada del consenso de Washington, sino que fue aplicada al pie de la letra y que generó todo un cambio en no solo la gestión del gobierno, la participación económica del Estado como actor económico, sino que posibilitó que en muy poco tiempo un país que estaba en una situación, digamos, paupérrima, pueda aspirar o cambiar ese escenario, aún con el costo político y social que eso representaba, ¿no? Porque en efecto representa político. En esa evaluación, los pros y contras, probablemente todavía nos quedemos discutiendo muchísimos años más y su figura siga siendo una figura que genere polarización en el país. Correcto. Va a ser una figura presente y va a ser una figura siempre de discusión y de polarización. Ha sido muy gentil. Fernando Tincopa ha estado con nosotros, analista político, dándonos su opinión sobre lo que en coyuntura podría ocurrir en Fuerza Popular, en el escenario político, y en todo caso el legado que finalmente va a quedar como recuerdo y como lugar en la historia, porque te guste a ti, me guste a mí o no nos guste, Fujimori tiene un lugar en la historia en este país. Su presencia ha sido tan, pero tan decisiva, para unos nefastas, para otros extraordinariamente positiva, que ya está marcado.